Ya, entonces, les había dejado una pregunta en el medio. Y eso ya se lo saben, ya pues se lo he mencionado miles de veces. ¿El agua es conductora o no es conductora de la electricidad? No es conductora. No es conductora, excelente. Esa es la respuesta. El agua no es conductora de la electricidad. Perdón, cuando mencionó el enlace químico, por... Claro, claro. El agua no es conductora de la electricidad. Entonces, como el agua no es conductora de la electricidad, entonces no necesariamente el hecho que yo tenga un sistema que tiene agua va a hacer que un sistema conduzca la corriente eléctrica. Porque si yo no tengo iones disueltos, no va a haber forma de cómo se conduzca la electricidad. Entonces, en principio, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, de cloruro de sodio en agua, esta es una solución electrolítica, ¿por qué? Porque el sistema sí puede conducir electricidad. ¿Y por qué razón? Porque cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se separa en iones sodio y en iones cloruro. Y estos iones cloruro y sodio que están libres permiten el flujo de la corriente eléctrica. Ocurre con ellos y ocurre con sistemas iónicos muy estrictos. Por ejemplo, los ácidos fuertes. Una mezcla de cloruro de hidrógeno en agua, ácido clorhídrico, conduce la corriente eléctrica, a pesar de que el HCl es un sistema covalente. Tú puedes decir, oye, pero si es covalente, ¿cómo conduce la corriente eléctrica? Es un ácido fuerte. El ácido sulfúrico conduce la electricidad, el ácido nítrico conduce la electricidad, obviamente disuelto en agua. ¿Debido a qué? Debido a que ellos son muy, son ácidos fuertes. Perdón, chicos, un tema técnico. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Los ácidos fuertes conducen electricidad. Te pregunto, ¿el hidróxido de sodio conduce la electricidad? Es más fácil. ¿El hidróxido de sodio acuoso conduce la electricidad, sí o no? Sí. Sí, conduce la electricidad, obvio, ¿no? Sí conduce la corriente eléctrica, es una base fuerte, ¿no? Y ahí es obvio porque tengo un compuesto iónico, de repente podríamos dudarlo en el ácido clorhídrico, ¿no? Pero el ácido clorhídrico sí conduce la corriente eléctrica. Ahora, si yo tengo el alcohol que se disuelve en agua o el azúcar que se disuelve en agua, ¿por qué el alcohol se disuelve en agua o por qué el azúcar se disuelve en agua? Alguien que me diga, si no yo escojo voluntarios. Y si no me responde voluntario, chao, lo saco del agua. Excelente, Sebastián, excelente. Acabas de salvar a tus amigos. Eres lo máximo. Es un héroe, Sebastián, ¿ah? Si no a que lo escogía, lo sacaba del aula si no me respondía. Son moléculas polares, ¿correcto? O sea, el hecho de que el alcohol se pueda disolver en agua, y no cualquier alcohol, sino el alcohol etílico, el alcohol metílico, es que el agua con el alcohol forman puentes de hidrógeno. Ahí no hay iones libres, por lo tanto no hay conducción de la corriente eléctrica. El azúcar se disuelve en agua, la sacarosa específicamente, porque si tú revisas la estructura de la sacarosa, tiene muchos enlaces OH, o tiene muchos grupos OH, y esos grupos OH con el agua, ¿qué tipo de interacción forman? Habla, si no, chao pescado. Fuente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Otro héroe, chicos, otro héroe. Ahí está Daniel, les acaba de salvar la vida, porque al voluntario que le preguntaba, chao pescado. Entonces, esos, a pesar de que pueden formar sistemas en los que hay disolución en agua, no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué razón? Porque no hay iones libres. Entonces, al no haber iones libres, no hay conductividad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, las soluciones, un grupo de clasificación es por su estado físico o por su conductividad eléctrica. Electrolítica si conduce o electrolítica si no conduce. ¿Ya? Cualquier pregunta, por favor, chicos, háganla. ¿Ya? Rapidito, no es una solución. Responde. El cobre.
El cobre, claro, el cobre no es una solución, el cobre es una sustancia químicamente pura. De las siguientes alternativas señala una solución, al ojo. Alcohol medicinal. El alcohol medicinal. El agua, el amoníaco, el hidróxido de sodio y la glucosa, así como te lo te está mostrando con fórmula. Te pregunto, ¿una solución tiene fórmula o no tiene fórmula? Te creo. No tiene fórmula. Fórmula. Una solución no tiene fórmula porque no es un sistema químicamente puro. Entonces, al no ser un sistema químicamente puro, no puede tener fórmula, ¿ya? Entonces, el alcohol medicinal es una mezcla de agua y alcohol, ¿ya? Respecto a las suspensiones, las partículas dispersas pueden ser separadas por filtración. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Suspensiones, ¿sí o no? Suspensión es verdadero. Sí, claro, las suspensiones pueden ser separadas por filtración, porque las partículas son lo suficientemente grandes como para que queden atrapadas en el papel filtro. Una suspensión, por ejemplo, tú te puedes imaginar a tu té filtrante, ¿no? El té o la partícula del té están dentro de esa bolsita que parece de papel, ¿no? Ese papel es el medio filtrante. Deja pasar únicamente la esencia, pero deja adentro todas esas partículas que obviamente tú no las quieres consumir. Entonces, lo primero es verdadero. ¿Son sistemas homogéneos? ¿Las suspensiones son sistemas homogéneos? ¿Sí o no? Falso. Falsazo. Falso. Completamente falsa, incorrecta, mala. El aire es una suspensión, como para que te luzcas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, el aire no es una suspensión, el aire es una solución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, sí, no, no, ¿correcto? Entonces, marcas alternativa letra B. Respecto a las dispersiones coloidales, primero, ¿presentan el efecto Tyndall, sí o no? Verdadero, verdadero, falso. Lo máximo, verdadero, verdadero, falso. Claro, el efecto Tyndall, dispersión de la luz. Movimiento browniano, movimiento desordenado que permite alejarlas del efecto de la gravedad y le da estabilidad a una dispersión coloidal. ¿Y el aire es un ejemplo de coloide? No, pues el aire no es un coloide, por lo tanto, verdadera, verdadera y falsa. Alternativa, la letra C, tu respuesta. El aire es una solución gaseosa, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las partículas de soluto y de solvente se pueden separar por filtración. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No. No, no se pueden separar por filtración. Por filtración únicamente las suspensiones. ¿Son sistemas heterogéneos? ¿Las soluciones son sistemas heterogéneos? Falso. Falsa. Entonces, verdadero, falsa, falsa. Alternativa letra B. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro. El aire es solución gaseosa. El agua con el alcohol, solución líquida, ¿no? Las aleaciones, soluciones sólidas. Verdadero. Lo primero es verdadero. Una solución puede tener más de un soluto. Verdadero. Verdadero. La sal y el azúcar en agua, por ejemplo. Son sistemas heterogéneos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Entonces, verdadero, verdadero, falso. Letra C. Las soluciones que conducen a electricidad son electrolíticas. Yes or not? Verdadero. Verdadero. Presentan el efecto Tyndall, te creo. Falso. Solamente Falso. El efecto Tyndall no se produce en las soluciones. Falsa. En una solución de agua y sal, el cloruro de sodio es el soluto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿correcto? Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Clasificación de las soluciones. Otra forma de cómo clasificarlo, y esto lo utiliza mucho UNI, ¿ya? El tema aquí es un poco controversial, ¿ya? Porque en el sistema preuniversitario incluso te hacen una separación en 4 grupos, ¿ya? UNI te separa únicamente en 3 grupos, 3 nada más, ¿ya? O está saturado, o está insaturado, o está sobresaturado, ¿ya? Así de fácil, ¿ya? O saturado, o insaturado, o sobresaturado. Y eso quédate tú con eso, ¿ya? Porque tienes que hablar como debe ser, ¿ya? Eso es lo que vas a utilizar dentro de la universidad. Porque si tú dices algo de la academia dentro de la universidad, tu profesor de la universidad te va a agarrar el cuello y te va a sacar del salón, ¿ya? El término diluido es un término muy relativo. Incluso el término concentrado es un término muy, muy relativo. Porque lo diluido y lo concentrado va a depender de lo que tú desees, ¿ya? Si tú tienes acá este sistema, esto es una curva de solubilidad o parte de una curva de solubilidad. Una curva de solubilidad, y es una de las cosas que más vienen en admisión, chicos, ¿ya?
una curva de solubilidad te va a representar la solubilidad de una sustancia con respecto a la temperatura. ¿Me dejo entender? Solubilidad de una sustancia con respecto a la temperatura. Punto que debes tener en cuenta, consejo de pata, ¿ya? Consejo de amigo, no te quiero volver a ver en Unidemia. Una de las cosas que tienes que ver acá es qué aparece como denominador. La solubilidad casi siempre es los gramos del soluto por cada 100 gramos de solvente. En este caso el solvente es el agua, ¿ya? Pero ten mucho cuidado porque en algunas preguntas, en vez de ser de gramos de soluto, entre gramos de solvente es entre gramos de solución, ¿ya? Entonces, en este caso debes tener cuidado, así que mucho ojo al piojo, ¿ya? Entonces, esto que tú ves acá, esa línea roja, ¿se puede visualizar? ¿Todos ven esa línea roja? Sí, ¿verdad? A lo mejor no lo voy a poner así, no voy a poner así nada más. ¿Sí? ¿Todos la visualizan? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, esa línea roja te habla del límite de solubilidad. Esto te habla de la solubilidad con respecto a la temperatura. Por ejemplo, ¿tú qué vas a decir? A 40 grados Celsius la solubilidad es un poco superior a 50 gramos por 100 gramos de agua, ¿correcto? Si yo hablo de la solubilidad a 60, la solubilidad 60 es prácticamente 100 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Y si tú te das cuenta también, tú tienes dos sustancias diferentes. Esta es la curva de solubilidad de nitrato de potasio y esta es la curva de solubilidad del cloruro de sodio. Profe, no son curvas, son rectas. Ya pues no se hace. Ya, pues. A esto se le llama una curva. Pues. Ya es una curva, tiene forma de recta, pero ya, pues la curva de solubilidad de nitrato de potasio, la curva de solubilidad del cloruro de sodio. ¿Ya? El punto es el siguiente, que en cualquier punto de la curva de la solubilidad, la solución está saturada. Por encima está sobresaturada y por debajo está insaturada. ¿Ya? Repite, por encima está sobresaturada. En la curva está saturada y por debajo está insaturada. Te pregunto, ¿cómo se encontraría una solución en el punto D? Te creo. Tienes que darme una respuesta de alumno unidemio. Una respuesta de alumno que casi va a ingresar a UNI. ¿Para el nitrato de potasio o para el fluoruro de sodio? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, querido Walter. Porque si yo te hablo del punto D, tú tendrías que primero preguntarte, ¿frente a quién me están preguntando? Si me están preguntando frente al nitrato de potasio, esta solución está insaturada. Pero si me están preguntando frente al cloruro de potasio, esta solución está sobresaturada. Por lo tanto, tú tienes que diferenciar dependiendo de quién, de hacia quién te están pidiendo comparar el punto de la solubilidad. Perfecto, Walter, te pasaste. Estrellita para ti. Entonces, mira, en el punto C, para el cloruro de sodio, ¿cómo está la solución? Saturada. Saturada. En el punto B, ¿cómo está? Insaturada. En el punto A, ¿cómo está? Insaturada también. Insaturada. Yo no te he mencionado ningún otro término, yo te he dicho o saturado, o insaturado, o sobresaturado. Y la respuesta correcta es lo que me acaban de decir. Para B y para A está insaturado. ¿Ya? Pero, por lo general, cuando se acerca mucho a la curva de solubilidad, se dice que la solución está concentrada. Y cuando está muy lejos de la curva de solubilidad, se dice que está diluida. Por eso el término concentrado y diluido son términos relativos, ¿ya? Por eso se prefiere utilizar el término o saturado o insaturado o sobresaturado, ¿de acuerdo? Entonces, esto vienen a ser las curvas de solubilidad. ¿Qué me indica esta curva de solubilidad? Que la solubilidad cambia de una manera mucho más agresiva o mucho más intensa con respecto a la temperatura. En cambio, aquí la solubilidad no cambia de manera tan agresiva con respecto a la temperatura. ¿Se entiende eso, verdad? Y se debería entender porque en la universidad no van a ver otra cosa más que gráficos, gráficos y gráficos. Así que ve haciéndote la idea. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Profesor, Dime, profesor,
Guillermo. Sí, tengo una consulta. El valor que le ponemos, sea sobresaturado o insaturado, es dependiendo de la curva, o sea, si está arriba de la curva o abajo de la curva, ¿no? O es en otro parámetro, es lo que no entendí muy bien. Sí, O sí, sea, si está por encima de la curva, está sobresaturado, dependiendo de la curva que tú estés analizando, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, si yo eso te está. digo T, con respecto al cloruro de sodio, está sobresaturado, pero con respecto al nitrato de potasio, está insaturado, ¿ya? En los términos, los únicos tres términos que normalmente utiliza UNI es saturado, sobresaturado e insaturado. Los únicos tres términos, ¿ya? Entonces, eso debe quedar en tu cabecita. Profesor, ¿podría definir, por favor, de nuevo qué significaba la curva? O sea, ¿qué significa que su solubilidad aumente con la temperatura? O sea, mientras más temperatura, más soluble es con el agua, ¿o cómo Claro, es? mira, mira, imagínate que aquí cambia la temperatura 20 grados Celsius. ¿Te das cuenta? Sí, De sí, 20 a 40 cambió en 20 grados Celsius, ¿cierto? ¿En sí, dónde cambió mucho más la solubilidad? ¿En el cloruro de sodio o en el nitrato de potasio? el nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Lo que significa que el nitrato de potasio se disuelve más fácilmente que respecto al cloruro de sodio ante un cambio de temperatura. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí la solubilidad para ellos coincide. Pero si yo empiezo a incrementar la temperatura, la solubilidad del nitrato de potasio se hace mucho mayor que la solubilidad del cloruro de sodio. Ese es el significado. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Ok, sí, profe. ¿Sí? Ya, y siempre acá con respecto a qué. Por ejemplo, en este punto, si tú te das cuenta, te dicen que tú tienes 112 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Y acá tú tienes 38 gramos de cloruro de sodio con respecto a 100 gramos de agua. No te sorprendas, ¿ya? Porque tú dices, oye, profe, ¿tanto? O sea, 112 gramos de él se puede disolver en 100 gramos de agua. Sí, esos son los parámetros de solubilidad. Las sales se hacen bastante solubles, ¿ya? Entonces, y esto lo que te está mostrando es una solución sobresaturada. Un término que utiliza también mucho UNI es que las soluciones sobresaturadas son sistemas metaestables. O sea, son sistemas que aparentan tener estabilidad, pero podrían ser inestables dependiendo de las condiciones. Para poder dejarme entender mejor. Tú tienes, por ejemplo, una solución a una determinada temperatura, ¿ya? Pero se te ocurrió agregarle mayor cantidad de soluto. Entonces, el soluto ya no se va a disolver porque la solución va a decir, bueno, a esta temperatura, perdóname, pero yo a esta temperatura ya no te voy a aceptar mayor cantidad de soluto. Entonces, tú terco, empiezas a incrementar la temperatura y agitar el sistema muy lentamente y vas a lograr que el soluto se disuelva en el solvente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Tú tienes el solvente, agregaste mucho soluto, parte del soluto se disolvió hasta donde llegó la solubilidad, pero otra parte no. Entonces tú empezaste a calentar el sistema y al calentar el sistema, el soluto empieza a disolverse y tú lo estás agitando, ¿ya? Y dejas que el sistema se enfríe muy lentamente. Y cuando el sistema se enfría muy lentamente, es muy probable que tú obtengas una solución sobresaturada, una solución que tiene un exceso de soluto respecto a lo que debería tener a esa temperatura. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ese sistema es un sistema que no es estable. Cualquier perturbación podría provocar que el exceso de soluto cristalice. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Y quiero que lo visualices. Mira, este sistema es un sistema sobresaturado. Y en esta pinza, tú lo que estás agregando es un cristal, que se conoce como cristal semilla, que no es otra cosa que un cristal cualquiera, ¿ya? Del mismo soluto. Entonces, cuando tú agregas este cristal al soluto o a esta solución, lo que vas a observar es como si el sistema empezara a quebrarse. Y no es que se está quebrando, sino que lo que ocurre es que todo el exceso del soluto se va al fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque tú has provocado un proceso de cristalización, ¿de acuerdo? Esta es la mejor manera de generar un sistema sobresaturado en el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que a veces te preguntan, sobre todo en la práctica de CEPREUNI, así que ahora ya vas a saber cómo responder.
¿sí? Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Sí, profesor, tengo una pregunta. Lo que estaba en el recipiente era la solución sobresaturada, y esa cosita que agregó es la que perturbó ese estado y ¡pum! Empezó a cristalizarse. Es Eh, así, ¿no? es así, es así. Por Ok. ejemplo, si algún día tú decides ser ingeniero petroquímico, ¿ya? O químico, somos pocos los elegidos en realidad, y te dicen, oye, haz un sistema sobresaturado de sulfato de cobre en agua. Entonces, el jefe de laboratorio te va a estar viendo y se va a estar vacilando de ti, de cómo haces tus cálculos numéricos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Con toda la maldad del mundo, echa todo lo que puedas de sulfato de cobre al agua, ¿ya? Empieza a calentarlo y luego agrega el cristal semilla. Y cuando agregas el cristal semilla, todo el sulfato de cobre se va al fondo y lo que te queda por encima es la solución sobresaturada. Le cae a la boca a tu jefe de laboratorio, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo haces un proceso de disolución? ¿Ya? Un proceso de disolución es un sistema que es continuo. Acá yo lo estamos viendo como un sistema discontinuo, pero es importante que lo conozcas porque estos son parte de las preguntas teóricas, ¿ya? Para que pueda haber una disolución o para que pueda haber la formación de una solución, las partículas del soluto y del solvente tienen que estar uniformemente dispersas, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nadie va a estar en desacuerdo en que debe haber una dispersión del soluto en el solvente, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo cloruro de sodio, yo tendría que de alguna manera romper el enlace iónico en el cloruro de sodio para permitir que las partículas libres se puedan dispersar. ¿Estamos? ¿No? Y si yo tengo, por ejemplo, el agua, yo tendría que de alguna manera vencer al puente de hidrógeno que une las moléculas del agua para que ellas puedan permitir el ingreso de otro, de un medio disperso. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, como el primer proceso para el soluto es un proceso que va a necesitar que tú des energía, o sea, para que las partículas del soluto se separen, este primer proceso es un proceso endotérmico, ¿ya? Porque yo necesito dar energía para que este sistema se pueda separar, ¿ya? Y luego, en las partículas del solvente, algo parecido. Yo necesito dar energía para vencer las fuerzas de unión entre las partículas del solvente y puede haber una separación. Entonces, ahora que las partículas del soluto y las partículas del solvente están ya separadas, dicen, listo, empecemos a juntarnos. Y ¡fua! Se empiezan a juntar y forman esta mezcla. Este es el punto crítico, muchachos. Cuando esto se haya alcanzado, el proceso de unión entre ellos es un proceso exotérmico, es un proceso que libera energía, ¿de acuerdo? Para formar este sistema. Ahora, ten mucho cuidado, ¿ya? Porque este proceso, ¿cómo era, te dije? ¿Exo o endo? Ayúdenme. Endotérmico. Endotérmico, porque necesito energía para separar al soluto, al solvente. Este proceso, ¿cómo te dije que era? Endotérmico también. Endotérmico. Están ya libres, ¿ya? Entonces se pueden juntar. Este proceso de unión, ¿qué tipo de proceso es? ¿Exotérmico o endotérmico? Exotérmico. Exotérmico. Entonces, muchachos, ¿ya? Ustedes son los matemáticos. Mira, utiliza tu matemática. Endotérmico y endotérmico es positivo. Exotérmico es negativo. Te pregunto, si estos dos números en cantidad son mayores que este número, ¿el proceso final cómo es? ¿Exotérmico o endotérmico? Te creo. Endotérmico. 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 O sea, si estos dos números son más grandes que este número, es endotérmico. Y si estos dos números son menores que el de acá, o sea, en suma, ¿verdad? Son menores que el de acá, el proceso final, ¿qué cosa es? Exotérmico. Exotérmico. Eso quiero que tengas mucho cuidado, porque el alumno acá se confunde mucho y comete el error de decir, ah, como esto es exotérmico, todos los procesos de disolución son exotérmicos. Falso, eso es incorrecto. Va a depender mucho del valor de él para que tú puedas decir si el proceso final es exotérmico o endotérmico. Por eso acá, si tú ves esta relación, te dicen, mira, estos dos monstruitos, que son las etapas de separación de soluto y solvente, son endotérmicos. Y este monstruito de acá es el exotérmico. Si él es mayor que esto, el proceso completo es exotérmico. Pero si esto es mayor que esto, el proceso completo es endotérmico. En teoría, el proceso de disolución debería ser
siempre un proceso exotérmico. Debería. Es lo más estable, porque lo que se busca es ganar estabilidad. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de proceso de disolución, acá, este proceso de disolución es un proceso exotérmico. ¿Por qué? Porque hay un proceso de interacción entre las partículas. Por ejemplo, aquí mediante fuerza de dispersión de London, acá mediante enlace dipolo-dipolo, aquí mediante puente de hidrógeno, o aquí mediante ion dipolo, que es la nueva fuerza que yo no te la mencioné cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, porque te dije que esto en estricto no era una fuerza intermolecular, sino era una fuerza de interacción que se iba a ver cuando estuviéramos en el tema de soluciones, y el día ha llegado. La interacción ion-dipolo es una interacción muy común, por ejemplo, en la disolución del sodio, ¿no? Del cloruro de sodio, con las partículas del agua. Y las de acá son las fuerzas típicas intermoleculares. Fuerza de dispersión de London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Y esto es lo que hace posible que el proceso final de disolución sea un proceso exotérmico, ¿de acuerdo? Ahora, punto importante. ¿Por qué es que se disuelve la sal en el agua? Tengo una pregunta. ¿Cuál es el punto de fusión del cloruro de sodio? Y yo te dije que te lo tienes que saber de memoria. El punto de fusión del cloruro de sodio. 800. Excelente. 801 grados Celsius. Ya con mencionar 800 está bien. 801 grados Celsius. O sea, significa que yo, para poder hacer que se separe el cloruro de sodio en ion sodio y en ion cloruro, necesito que se alcance 800 grados Celsius de temperatura. Pero, una pregunta, ¿tú cuando echas sal en agua, o sea, todo se calienta y llega a los 800 grados de temperatura? ¿Ah? ¿Pasa eso? No, ¿verdad? No. No, porque 100 grados Celsius es la temperatura a la que hierve el agua. Imagínate, estás hablando de una temperatura de 800 grados Celsius. Eso no pasa. Y entonces, ¿cómo es que se logra que el proceso ocurra? Bueno, el proceso pasa de la siguiente manera. A este proceso se le llama un proceso de solvatación iónica. Y empieza acá, mira, empieza de esta manera. Tú tienes al cloruro de sodio, vamos a empezar de este lado, ¿ya? Tienes al cloruro de sodio y tienes a todas las moléculas de agua alrededor. Acá tienes enlace iónico y acá tienes enlace puente de hidrógeno. Pero estas moléculas son moléculas muy polares que interaccionan muy fuertemente mediante este tipo de interacción. ¿Qué tipo de interacción es esta? Ayúdame. ¿Qué tipo de interacción es esta? ¿Es London? Ion dipolo. Excelente. Ion-dipolo. Ion-dipolo. Y estas interacciones ion-dipolo son las que hacen posible que se debilite el enlace iónico en el cristal de cloruro de sodio y estas moléculas de agua, como si fueran pirañitas, empiezan a rodear a las partículas del soluto. De ahí ese proceso de rodear a las partículas del soluto es lo que se conoce con el nombre de solvatación, que para este caso particular, como es agua, se llama hidratación, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti te hablan de solvatación, es el proceso por el cual las partículas del solvente rodean al soluto. Y si el solvente en específico es agua, a esto se le conoce con el nombre de hidratación. Entonces, para completar la idea aquí, les dije hace un momento, yo puedo saber si una disolución termina siendo endotérmica o exotérmica, pero eso va a depender de los valores numéricos del proceso endotérmico o exotérmico. Fíjate acá, empecemos de este lado, y rapidito porque ya nos quiere ganar la hora. Calor para separar a las partículas del solvente. Calor para separar a las partículas del soluto. Endotérmico, endotérmico. Una vez que estos están libres, interactúan. Y al interactuar, liberan energía. Mira, liberan energía. Y al liberar energía, date cuenta que la energía liberada es mayor que la energía absorbida. Por lo tanto, como neto, ¿se libera o se absorbe energía? Te creo. Se libera. Se Se libera. libera.
Y si se libera energía, ¿el proceso de qué tipo es? ¿Endotérmico o exotérmico? Exotérmico. Y el estado final, mira, el estado final del sistema es energéticamente menor o mayor que el inicial. Menor. Menor. O sea, el sistema tiene menos energía respecto al estado inicial. Es más estable, chévere. Se formó una solución así. Hemos logrado formar un sistema que tenga menor energía que el inicial. O sea, profe, siempre se va a hacer así. No, no, porque si fuera así, cada vez que tú trates de disolver agua, sentirías que se incrementa la temperatura, que se libera calor, y eso no es cierto. Tú disuelves azúcar en agua o disuelves sal en agua y tú no observas que cambia la temperatura, ¿no? No observas eso. Y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando posiblemente esto. Calor para que se separe el solvente, endotérmico. Calor para que se separe el soluto, endotérmico. Y cuando los dos ya están separados, mira papá lindo, cuando los dos están separados se juntan, pero la energía liberada es menor que la energía absorbida. Entonces, como neto, ¿se absorbe o se libera energía? Se absorbió energía. Se absorbe. Entonces el sistema es un sistema ¿de qué tipo? Endotérmico. Profe, entonces esto ya se complicó. No, no se complicó porque hay dos criterios para que puedas tú hablar de que puede haber una disolución, ¿ya? Lo único que sí, antes que pasemos a la otra diapositiva, quiero que tengas en cuenta esto, porque esto viene mucho en preguntas de CEPE, ¿ya? Soluto más solvente me da una solución. Si el calor acompaña a la solución, significa que se está liberando calor, proceso exotérmico. Si el calor acompaña al soluto y al solvente, se está absorbiendo calor, proceso endotérmico. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Equilibrio químico, o equilibrio, ya no le pongas equilibrio químico, sino después me van a chancar en las redes que Saracha te está diciendo el equilibrio químico. Equilibrio, ¿ya? Si yo incremento el calor acá, el proceso se va para allá. Si yo quito calor, el proceso se va para acá. O sea, en otras palabras, este proceso no es útil a altas temperaturas. Este proceso es más útil a bajas temperaturas. Y en cambio acá, cuando tú incrementas la temperatura, se favorece hacia la derecha. Por lo tanto, si yo quiero que esto sea favorecido, debo incrementar la temperatura. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Dime sí o no rapidito antes que nos gane la hora. Otra vez. Vayamos acá. Ojalá que se vea. ¿Ya? No sé si se ve. Vamos esto de acá. Lo voy a hacer así, ¿ya? Izquierda, derecha. ¿Ya? Izquierda, derecha. Ojalá que se vea esta cosa acá. No sé si se ve. Ya, ay, no se ve, qué feo. Ahí está. ¿Ya? Izquierda, derecha. Entonces, ya. Bracito, así más fácil. Ya ahí, brazo. Mira. Reactivos, productos. ¿Ya? Si el calor está acá, ¿ya? Entonces el sistema se va hacia este lado. Pero si el calor está acá, el sistema se va para este lado. Entonces, en un proceso endotérmico, que es este de acá, mira, este proceso de acá, el calor se encuentra del lado de los reactivos. Si yo incremento la temperatura, el equilibrio se va hacia la derecha, o sea, favorece a la formación de la solución. En cambio, en un proceso exotérmico, el calor se encuentra de este lado. Si incremento la temperatura, el equilibrio se va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, no se favorece la disolución, sino más bien se favorece que se mantenga el soluto y el solvente. Eso de ahí es lo que debes tener en cuenta para saber cuándo se favorece una disolución y cuándo no se favorece una disolución. ¿Vamos bien hasta acá? Guillermo, ¿sigues ahí? Sí, todo bien. Walter, ya. Listo. Entonces, ¿cuál es el otro criterio para formar disoluciones? El incremento de entropía. ¿Ya? Chicos, cloruro de sodio, aquí. ¿Cómo lo ves a este cristal? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado. Ordenado. Y aquí, ¿cómo se ve el sistema? Desordenado, obvio, desordenado. Entonces, esto es algo que también favorece a la formación de disoluciones. Cuando se incrementa el desorden molecular, se incrementa la entropía, también se favorece a la disolución.
Por esa razón, en muchas disoluciones, a pesar de que no se observa que se libera energía, el incremento de entropía ayuda a que favorezca a la disolución. Así es como se forma, por ejemplo, este hielo instantáneo. El hielo instantáneo no es otra cosa que un paquete en donde de un lado tienes nitrato de amonio y del otro lado tienes agua. Entonces, cuando tú rompes el paquete, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua y el nitrato de amonio entran en contacto, agitas y se forma el hielo instantáneo. Profe, ¿y cómo así? Porque el nitrato de amonio sólido, ordenado, al combinar o al mezclarse con el agua, forma un sistema desordenado, y ese sistema desordenado es lo que hace posible de que se pueda generar la disolución. Entonces son los dos criterios para que pueda haber una disolución. Y aquí lo que te mencionaba, la disolución con reacción química, ¿de acuerdo? No nos va a alcanzar el tiempo para ver esto de acá. Quisiera saber si tienen preguntas, consultas, comentarios, porque no quiero dejar a medias tampoco el tema, prefiero que lo veamos un poco más detenidamente. Chicos, preguntas, Sí. consultas, comentarios hasta acá. Sí, profesor. Cuando es endotérmico el proceso, si aumenta la temperatura, favorece la disolución. Sí, favorece la disolución. O sea, si tú tienes el soluto y el solvente y tú quieres que favorezca la disolución, ¿qué tienes que hacer? Incrementar la temperatura, porque es como si tuvieras una balancita. Si tú incrementas la temperatura, se va para la derecha. Si tú reduces la temperatura, más bien se va para la izquierda. Me quedan menos 2 minutos, te cuento algo que me pasó en el laboratorio, ¿ya? Me pidieron preparar una solución de carbonato de sodio, algo por el estilo, si mal no recuerdo. Y el jefe de laboratorio ya sabía que yo iba a cometer una burrada, y de hecho que lo hice, ¿ya? Mezclé carbonato de sodio, si mal no recuerdo, con agua. Y mezclar carbonato de sodio con agua, inmediatamente todo se me endureció, toditito se endureció. Entonces, por más que yo haya sido un personal de laboratorio, eso yo lo tenía que pagar, porque estaba malogrando, y encima yo tenía que generar todas esas disoluciones para la práctica de laboratorio. Entonces, estaba en un verdadero problema. Entonces me acordé de este criterio teórico. Si de alguna razón yo mezclé el carbonato de sodio con agua, ¿ya? Todo se endureció, es porque posiblemente el proceso era un proceso que sea endotérmico. Y como está ocurriendo a bajas temperaturas, se ha endurecido, no está favoreciendo la disolución. Entonces dentro de mí dije, si de todas maneras voy a terminar pagando esto, ya pues lo termino de malograr. Entonces, ¿qué hice? Le agregué agua caliente, lo puse ante la llama de un mechero y, salvado por la campana, se disolvió. Eso me llevó a la conclusión de que el proceso de disolución de carbonato de sodio en agua es un proceso de disolución endotérmico. Y para que se favorezca la disolución, tuve que haber incrementado la temperatura. Eso es lo bueno de conocer la teoría, que no solamente te sirve para un examen de admisión, sino también para aplicarlo en tu carrera profesional. ¿Ya? Listo, chicos, se nos va a acabar el tiempo. Vamos a terminar con este tema la siguiente semana porque no puede quedar así. Es un tema muy, muy bueno y muy interesante. Pero de todas maneras, practiquen. Les voy a dejar las diapositivas en el Classroom para que la vayan leyendo. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Buen fin de semana.